El 26 de marzo de 1812, un terrible terremoto atacó a Caracas, Venezuela. Eso dejaba en ceros los planes de nuestro libertador para la emancipación de América. Pero sobre las ruinas de Caracas, Simón Bolívar dijo una de las frases más inspiradoras que hay: si la naturaleza se opone, lucharé contra ella. Los principios del 2020 nos intimidaron, lo debemos confesar. La llegada de la pandemia nos desconcertó, nos preocupó y nos angustió muchísimo. La pregunta era una sola: ¿parar o seguir? Y guardando la proporción, la decisión fue seguir. De lo contrario, era parar y desaparecer. Estoy segura que en este momento estoy haciendo referencia a millones de personas en el mundo que tuvieron que hacerse la misma pregunta. Y señoras y señores, aquí estamos. Démosle la bienvenida al marco de nuestros festivales, la 6ª versión en Colombia, la 3ª versión en México y la 1ª versión de nuestro más reciente país hermano, Paraguay. Colombia, México y Paraguay, 3 latidos en un solo corazón. Este año nos retó, fue el año de la reinvención, fue el año en el que todos pensábamos en el mundo digital, el año en el que muchos festivales cancelaban, SmartFilms lanzaba. Mientras muchas universidades y colegios cerraban sus puertas, SmartFilms abría sus agendas académicas. El año en que las grabaciones se detuvieron y SmartFilms invitaba a todas las familias a que cogieran su celular y contaran historias. Mientras el mundo se detenía, la creatividad no. Esto fue SmartFilms 2020. Esto ha sido SmartFilms 2020. El festival que promueve el cine con celulares. El festival SmartFilms propone a los más creativos. Es una nueva versión del festival de cortos SmartFilms. SmartFilms, cumple 6 años. SmartFilms ofreció su rueda de prensa. Films, el festival de cine hecho con celulares. Y estamos dedicados para esas personas que quieren contar esas historias de cómo la están luchando. Nada nos para. Con creatividad hacemos cualquier cosa. Juntos somos más fuertes. Somos más fuertes. Podemos más. Juntos somos más fuertes. No creemos en los obstáculos. No creemos en los obstáculos. El cine es nuestra obsesión. No creemos en los obstáculos. Trabajamos en equipo. ¿Quién dijo que no nos podíamos adaptar? Más de 270,000 personas fueron testigos de nuestras actividades académicas SmartFilms Labs, Smart Talks, Lives y talleres. Siempre recibiendo apoyo. Subamos, innovemos, participemos. Es hoy, es ahora. 33,000 participantes lo creyeron. Nuestros medios aliados hicieron esta idea realidad, logrando que nos pudieran ver más de 750 millones de veces. Hemos desafiado el tiempo, también la adversidad. Somos un equipo. Colombia, México y Paraguay. 5,640 cortometrajes. Bienvenidos a la comunidad SmartFilms. Estamos transmitiendo desde el GIFAC, el gran foro mundial de arte, cultura, creatividad y tecnología, donde nos unimos en este diálogo de cooperación internacional con grandes exponentes de la economía naranja del mundo. Y por eso nuestro invitado es Felipe Buitrago, viceministro de Economía Naranja y Creatividad de Colombia, quien desde hace 6 años es nuestro mentor y nuestra inspiración. Hace 6 años empezó un sueño, el sueño de SmartFilms. Ese sueño hoy en día tiene 45 empleados y 400 puestos indirectos se generan gracias al trabajo del equipo que lo hace posible. Lo que no imaginaba hace 6 años es que se iban a convertir en una máquina de hacer verdad los sueños de miles de jóvenes que sueñan con contar historias, que sueñan con transformar a Colombia a partir de su talento. Ese sueño que nos acompaña es una realidad, es una máquina que construye un país diferente, un país que convive a través de las historias, que convive a través del audiovisual, y eso es lo que nos inspira a apoyarlo, a acompañarlo año tras año,
porque ese trabajo que hacen Yesenia y su equipo es un trabajo que nos inspira a seguir trabajando por Colombia, a seguir impulsando las políticas que pueden hacer de Colombia una potencia audiovisual, proyectarnos al futuro y hacernos un país que entiende que la oportunidad de la cuarta revolución industrial es la oportunidad de que el talento, de que nuestros sueños, de que nuestra cultura y nuestro patrimonio sean protagonistas en el país que queremos. Yo soy SmartFilms. Llegar a los objetivos a los que hace referencia el viceministro Felipe Buitrago se convirtió en una tarea emocionante. Además, porque era fundarnos en un nuevo país llamado Paraguay, trasladar nuestras actividades que antes eran presenciales a virtuales. Y eso, que parecía un gran obstáculo, se nos convirtió en el acicate para la innovación, la creatividad y el ingenio. Así que desbordamos nuestros límites y nos dimos cuenta que todo era posible. Así se lo propusimos a las marcas que creyeron en nosotros y que hoy, a pesar de las inclemencias de la naturaleza, hacen parte de nuestro festival. Dijeron sí en contra del miedo y la desesperanza. Por eso, gracias por apoyarnos y por ser parte de esta gran familia SmartFilms. SmartFilms es la unión de muchas fuerzas. No seríamos nada sin nuestros aliados. Hay unos elementos de cercanía, de inclusión, de acercarnos a la gente. Nosotros transformamos el mundo de las comunicaciones. Creando un espacio de encuentro cinematográfico lleno de democratización y de inclusión, que además nos demuestra que todos podemos ver y hacer cine. ¿Qué aportarías para transformar nuestro universo a través de un celular? Y creo que es allí donde tener tecnología más inteligente y la creatividad unidas nos pueden ayudar a salir de nuestra cotidianidad. Queremos seguir demostrando que la creatividad no tiene límites, creando un espacio de encuentro cinematográfico lleno de democratización e inclusión, que además nos demuestra que todos podemos ver y hacer cine. Porque les permite usar el celular como una herramienta poderosa para contar historias, hacer cine y narrar. Es mostrar a los jóvenes que a través de dispositivos móviles, a través de nuevas tecnologías, ellos pueden crear arte. Nos han llegado muchos videos en donde vemos la cultura del sistema Transmilenio y el respeto hacia la mujer en el sistema. El reto fue aceptado por muchísimos bogotanos y tenemos unos videos espectaculares que queremos compartir con ustedes. Ante la adversidad una oportunidad, y SmartFilms es la que nos permite visibilizar esas grandes ideas de negocios de los emprendedores y las emprendedoras que están llamados a transformar y a vivir este nuevo mundo. Y este festival, importantísimo para nosotros, nos da esa posibilidad de democratizar y de abrir una categoría para que todos cerremos esta brecha digital y pues aprovechemos además que somos amantes del cine, amantes además de los nuevos contenidos audiovisuales. Y por eso hoy estamos en transmisión cruzada desde los Facebooks de Lenovo Colombia, CAFAM, Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Bogotá, Ministerio TIC, Cine para Todos, Transmilenio, El Espectador, Revista VEA, Caracol Radio, Mauricio Navas Talero, GDL Son, Market Medios, Fox Telecolombia, Estudios Teleméxico, Escuela Arturo Tejada Cano, La CUN, Universidad Externado de Colombia, Dr. Ramiro Naranjo, Los 40 México, Macabro, Cancún Cars, Filmadores, La Salle, Baja California y FF, Por Arte, Shure México, Motorola México y Colombia. Bienvenidos a SmartFilm Paraguay. Quiero dar las gracias a todos nuestros aliados y en especial a Unicanal y Canal 13, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Comenzamos, como lo dice Fausto Álvarez, director de SmartFilms Paraguay.
Hoy abrimos oficialmente el marco de nuestros festivales. Tendremos la selección oficial de Colombia, México y Paraguay estrenando sus cortos, las votaciones, el Congreso de SmartFilms, certificado por la Universidad Externado de Colombia, con invitados nacionales e internacionales en talleres, foros, debates, conferencias, clases magistrales. Además, con un foco magnético, el audiovisual con mirada de mujer, porque creemos en la inclusión como principio. Y nuestro gran SmartFilms, que gracias a Adobe tendremos al ganador del Oscar de la película Titanic, Mike Camfer. Así que no se lo vayan a perder, desde hoy hasta el 22 de noviembre. Decidimos hacer y dejar los prejuicios atrás. Nos hemos atrevido a romper los estigmas. Con el arte hemos mostrado hasta dónde podemos llegar sin importar la edad. Somos iguales, pero vemos el mundo con otra mirada. Hoy hablamos con el lenguaje universal de la creatividad. Sin obstáculos, sin barreras, sin miedos, nosotras también hacemos audiovisual. En mi mundo cabe tu mundo. Congreso SmartFilms 2020, el audiovisual con mirada de mujer. Colombia, México y Paraguay, unidos en un solo corazón. Sabemos y creemos que la pandemia es simplemente un momento y nunca será un estado. Y que cuando estemos del otro lado vamos a ser mucho mejores, porque entendimos que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Entre tanto, reconocemos que la tecnología y la virtualidad son las claves de todo. Por eso quiero invitarlos a que vean este video para que a partir de mañana ustedes puedan disfrutar de los estrenos de los cortos, del Congreso, del Gran SmartFilms y de muchas cosas más. Ingresa a congresosmartfilms.com. Encontrarás programación y acreditaciones. Para ingresar a disfrutar de nuestro marco del festival, haz clic en Acreditaciones. Si deseas consultar la programación, puedes verla haciendo clic en el botón Programación. Elige la bandera del país, dependiendo de la moneda con la que deseas pagar la acreditación o el país al que correspondes. Escoge una de las dos acreditaciones dependiendo de los eventos que quieres disfrutar. Para ingresar únicamente a salas de cortos durante los 6 días de proyecciones de los 3 países, haz clic en Acreditación Muestra de Cortos. Si deseas disfrutar de todo nuestro marco del festival, haz clic en Acreditación Full. Inicia sesión o regístrate en caso de no estar registrado. Para esto, haz clic en el botón derecho superior, Ingreso, /Registro. Si eres dueño de Corto SmartFilms 2020, la acreditación Full no tendrá ningún costo. Si eres dueño de Corto SmartFilms de años anteriores o equipo de realización de corto de cualquier año, la acreditación Full tendrá un 80% de descuento. Una vez hayas ingresado a la plataforma, encontrarás un video promocional del Congreso SmartFilms 2020. Deberás hacer clic en Avanzar. Selecciona la versión web en la que deseas navegar. Si eres una persona con discapacidad visual, encontrarás la opción para JAWS y Zoom Text. Luego de elegir la versión que más se acomode para ti, podrás disfrutar entrando a las diferentes salas de proyección y a la plazoleta Zona Social y Cultural CAFAM.
Si quieres la acreditación full, podrás disfrutar de la totalidad de nuestros eventos durante los días que esté habilitado el auditorio también. Estos son estadísticas. En Smart Films, el 80% de los dueños de los cortometrajes son hombres y el 20% mujeres. Yo me puse en la tarea de descubrir cuál era el factor determinante para que las niñas y las jóvenes se alejaran de contar sus historias. Y con todo el equipo descubrimos que no se trataba ni de falta de ganas y mucho menos de talento. Era de un prejuicio que a partir de este momento vamos a disolver, y es el miedo a la tecnología. En Smart Films queremos amplificar las dos miradas para que nuestras niñas, jóvenes y mujeres se puedan acercar a esas miradas tradicionales y disruptivas de una manera amorosa y sin miedo. En el Smart Films del futuro queremos tener una visión panorámica donde no nos importen las condiciones ni sexuales, ni de raza, ni físicas, ni de religión, ni de nada, porque en Smart Films cabemos todos. Ahora quiero presentarles a nuestra invitada de honor, proveniente de uno de los países con más trayectoria en la lucha por los derechos de la mujer. Bella, madre, actriz, guerrera, emprendedora y sobre todo inspiración de uno de los grandes del cine, Almodóvar, que la hizo una de sus musas. Cecilia Roth, que nos mostrará el audiovisual con mirada de mujer en una conversación maravillosa con Mauricio Navas. Bienvenido Smart Films Paraguay, Smart Films México y Smart Films Colombia. Bienvenido Smart Films 2020. Lo logramos. En el año más difícil del siglo lo estamos haciendo y vamos a encontrarnos con el festival que ya en Bogotá, en Colombia, va para la 6ª versión. En esta ocasión, nuestra mirada es la mirada de mujer, y en el área audiovisual hay una mujer sobre la cual no tenemos la menor duda de que es una autoridad en la mirada de mujer. Cuando hablamos de la mirada de mujer, hablamos de ampliar nuestro universo y ampliar nuestras sensaciones. Sabemos que hombres y mujeres no sentimos igual y no pensamos igual. Ese es un principio de solidaridad y de complementariedad. Y nuestra invitada de hoy es una autoridad porque ella le entregó su vida, su talento, su cuerpo, su alma, su fuerza al audiovisual y al cine con mirada de mujer. Veamos un poco de nuestra invitada. No es un asunto fácil de contar. Esa mujer está seriamente implicada. Por eso, los únicos hombres que no engañan son los hombres que están muertos. ¿Qué llamas tú por él a salvo algo? ¿Qué? Para verlo nunca más. Si borraste lo que más querés, ¿qué podemos esperar los demás? Somos todas mujeres, algunas están con sus bebés. Cecilia Roth tiene voluminosos premios, como en 1999 el Goya a Mejor Interpretación Femenina en Protagonista en Todo sobre mi madre. En 1997, Mejor Interpretación Femenina Protagonista en Martín H. Tiene 5 Cóndores de Plata, 3 Martín Fierro. Pero además de eso, Cecilia es un símbolo del cine hispanoparlante, es un símbolo del cine contemporáneo y es un símbolo de la mujer en el cine. Cecilia, para mí es un dolor no estar contigo en el estudio, no estar sentado al lado tuyo. Aún así, considero que estoy siendo la envidia de millones de personas que quisieran poder hablar contigo, y vamos a extender esta conversación hacia ellos porque no te voy a acaparar. Quiero que conversemos los dos sobre lo que más has hecho en la vida, y es darle al cine tu mirada, que es la mirada de mujer. Voy a empezar por el origen del origen. Quiero que nos cuentes, a todos los que estamos enlazados, ¿cómo fue ese momento de tu encuentro con el cine? Quizás en la infancia, quizás en la adolescencia, cuando tú dijiste, eso es lo mío.
hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos los que nos están viendo? Esta vez de manera virtual, pero cercanos, por favor, cercanos, aunque sea así. Mi primera relación con el cine, bueno, yo iba mucho al cine de pequeña, me llevaban mucho al cine mis padres, y amaba el cine, amaba el cine. No sabía que yo no podía estar en el cine. Lo que sí sabía, o lo que sí presentía, o lo que sí tenía incorporado desde muy pequeña, era que quería ser actriz. O que estaba siendo actriz desde pequeña, porque todos mis juegos, todo lo que yo hacía en el colegio, las fiestas patrias en las cuales dirigía, escribía y actuaba las obras que hacíamos, fue clarísimo para mí. O sea, casi que no hubo un cuando, sino que hubo una continuidad de mi infancia y juventud, donde muy joven empecé a hacer cine. La primera película que hice fue a los 16 años, bueno, en un papelito pequeño, pero me habían hecho una audición de la que yo estaba muy ilusionada, y me dieron no el papel protagonista, sino el papel de la amiga de la protagonista, que salía muy poco, pero para mí era, wow, me enamoré del cine, me enamoré en ese momento el cine no era digital, entonces la cámara tenía un ruidito muy particular, que era como y ese momento en el cual la cámara empezaba a funcionar, empezaba a pasar algo dentro mío que era distinto a lo que me pasaba en la vida. Así fue. O sea que me contestaste un poquito adelantado la siguiente pregunta que te quiero hacer, y es... No, todo lo contrario. Siendo tú narradora, talentosa, creativa y artista, eso es evidente. ¿Qué te atrajo más del cine, por ejemplo, que del teatro o de la literatura? ¿Por qué el coqueteo del teatro y la literatura no te sedujeron tanto como el cine? ¿Lo tienes claro? A ver, no, el teatro me apasionaba también desde pequeña. Lo primero que hice fue a los 18 años también. Lo que pasa es que el cine me tomó a mí, o sea, me fue más fácil empezar a trabajar en el cine, porque me presentaba en audiciones y salía. Y en el teatro, estudiaba teatro, tengo una formación desde muy pequeña, y lo primero que íbamos a hacer, o se suponía que íbamos a hacer, era teatro, pero no fue así. Y la literatura, bueno, yo soy una escritora, no soy una escritora, escribo con pudor, con mucho pudor, para mí, no escribo para la gente, para la gente que no conozco, lo escribo para mí, me gusta escribir, me gusta mucho escribir. Fíjate que lo intuí, ¿sabes? No lo encontré en todo lo que estuve investigando sobre ti, no encontré, pero intuí que tú tenías que escribir, independiente de que publicaras o no. Era evidente, y por eso te hice la pregunta, y me alegra mucho que lo digas, porque dentro de Smart Films, una de las tareas que hacemos recurrentemente es pedirle a la gente que escriba, independientemente de que publique o no, que escriba, porque entendemos que escribir, y te lo pregunto, más que decírtelo, escribir es como ponerse el alma en un espejo, ¿no te parece? Totalmente, porque en la escritura aparece algo que tal vez no aparece en la actuación, que es que no hay un intermediario entre lo que tú dices, que no es propio, y en la escritura lo que dices es propio, estás contando desde ti. Yo soy una intermediaria, yo digo textos ajenos, y los incorporo, soy yo diciéndolos, pero la escritura eres tú, con la mayor de las intimidades. Yo creo que todo lo que se escribe es propio, aunque no estés escribiendo de algo alejado a ti mismo, sale de ti, de tu pensamiento, de tu opinión, de tu mirada, ni siquiera de tu opinión, de tu mirada, de tu sentir. Tú que eres escritor no sabes mucho más que yo. Te libra de la locura, sin duda. Te libra, independiente de que te lo publiquen o no, te libra de la locura. Es una buena
manera, me has hecho un secreto maravilloso. Sí, qué bueno, me alegra que te lleves eso. Cecilia, yo dividí nuestra conversación en 3 bloques y por ahora me voy a ir con un bloque personal que me parece importante y pertinente, sobre todo porque la mayoría de nuestro auditorio en este momento son muchachas y muchachos muy jóvenes, llenos de sueños y también con una vida conflictiva corriendo alrededor de ellos, no solamente la parte de la pandemia, sino sus propias vidas, la situación del universo, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidí, si estás de acuerdo, pedirte que me hables sobre tu exilio en la adolescencia. No debió ser nada fácil exiliarse en la adolescencia y estoy seguro que esa vena de tu vida tiene que haberte marcado para siempre, haber tenido que exiliarte de tu barrio, de tus amigos, de tu colegio. Cuéntame del exilio, por favor. Mira, el exilio es un tema que, nombrándolo, a Madrid, mi padre había dicho, bueno, nos iremos por un año sabático, pero la dictadura estuvo en Argentina mucho tiempo, y durante esos 8 años yo no volví, tenía los 10 años, estaba Alfonsín en la presidencia. El exilio fue, yo no sé, los primeros 3 meses no salía de mi casa. Hasta que mi madre sí, ya, afuera, a estudiar teatro, que es lo que te gusta, y cuando salí a estudiar teatro, a conectarme con un país, me sentí no solamente bien, sino que sentí parte. Yo tengo la sensación de que España está sumada en absoluto. Tenía mucho dolor. He dejado mucho en Buenos Aires, en Argentina, muy jóvenes, de 17 años, 18 años, fueron desaparecidos. Tenía mucha rabia contra lo que estaba pasando en la Argentina. Muy rápidamente empecé a tratar de hablar en castellano, en español, castellano. Además porque no podía trabajar si no hablaba, en ese momento si no hablabas un castellano perfecto, no te doblaban. A los 3 meses entonces, como te decía, empezando a estudiar teatro y con el primer grupo que conocí, teniendo 18 años, enseguida me enamoré. Enseguida me enamoré del teatro estudiado allí. Enseguida tuve un grupo de amigos y una contención. Traté de negar, de no cerrar el paréntesis. Yo no cerré hasta que volví a la Argentina a los 27 años, mucho más tarde, mucho tiempo después. Hablas de algo que yo intuyo y supongo antes de que me lo contestaras, y es que tiene que haber mucho dolor y mucha rabia al partir. Partes, te encuentras con que hay que salir a la vida, me lo acabas de contar, te encuentras con que te quieres expresar y aquí arrancas a expresar tu talento y tu pulsión creativa con una cicatriz que es la cicatriz del dolor de haber tenido que salir de tu país por las cosas que pasaron. ¿Eso te marca como profesional en tu vínculo con el arte y con el cine? ¿Te marca esa vivencia de adolescente que de todas maneras encaja en el alma política tuya? Seguramente sí, no tenía conciencia en ese momento, pero más tarde cuando hice alguna película en la cual el exilio estaba una parte de la historia, en un lugar en el mundo, el personaje mío el personaje en un momento habla de su hermano desaparecido y por primera vez tuve una sensación de
cercanía, de cercanía absoluta y de lo más profundo de mi ser que no podía controlar. Fue complicado hacer esa escena, no sé si se acuerdan, no tiene importancia que la recuerde, pero me acuerdo que Federico Lupi, gran actor, grandísimo actor, grandísima persona, en un momento yo me corté un traveling, o sea, era un traveling que llegaba hacia... Entonces, en la mesa, estábamos sentados en una mesa y yo tenía que contar la historia de mi hermano. Adolfo Aristarain, que era el director, paró la filmación porque yo realmente me trabé y no quería interpretar, sino que quería que me pasara, que le pasara al personaje, no a mí, que le pasara al personaje lo que estaba contando. Y salí con Federico a pasear, me abrazó y me preguntó, ¿cuántos años tenía tu hermano cuando murió? Y me dijo la palabra exacta, tú sabrás. Me dijo la frase exacta, porque ahí me conectó con una realidad paralela que no era real, pero le vi la cara al hermano que había muerto. Y ahí, a partir de ahí, hicimos la escena una sola vez. Y mi hermano empezó a existir, ese hermano desaparecido empezó a existir en el personaje. En dramaturgia, tú lo sabes, las cosas importan en función de a quién le pasan. Y por eso estoy llevando la conversación por esta parte, porque ya pronto vamos a hablar de cine, que yo sé que es a lo que generalmente todos vinimos, pero yo no quiero hablar de cine sin saber a quién le pasó ese cine. Y me acabas de contar esto, y entonces voy a hacer una previa pregunta antes de llegar a hablar de cine. Cecilia, ¿tú crees que es posible hacer cine cómico, no cómico, comercial, de autor, intelectual, marginal? ¿Es posible hacer cine sin ser político y sin hacer política? Yo creo que todos somos políticos, que la política es, que una decisión política es ver una película o ver otra, que una decisión política es salir a la calle un día en que hay paro general o no. Toda la decisión que tomas cualquier ser humano es una decisión política. Aunque tú no hagas política, las decisiones que tomas son decisiones políticas. Yo creo que al decirte esto, incluso cualquier actor, cualquier actriz, eligiendo una película para hacer, está eligiendo desde la política, está eligiendo políticamente, aunque no lo sepa. Pero eso no quiere decir partidísticamente, quiere decir simplemente eso, que uno hace política en cada acto que realiza en su vida. Sí, Cecilia, me alegra que lo confirmemos porque, de nuevo, desde Smart Films tratamos de proponerle a los nuevos realizadores y creadores una visión integral del oficio y que no es solo salir con una cámara a contar escenas de acción, a contar escenas de lo que sea, sino que hagas lo que hagas, estás afectando tu mundo, ¿no? Sí, es que un artista está contando tu época siempre, ¿no? O sea, cuentas tu época, aunque estés contando una historia de 200 años atrás. Estás contándola a partir de tu época, de tu pensamiento, de tu mirada actual. Y esa mirada siempre es una mirada política, aunque muchísima gente pensará, pero esta mujer que está diciendo, es una mirada política, porque tú tomas cualquier decisión que tomes desde la cámara, es una decisión política. Y tengo una pregunta para haceros. ¿Por qué se llama Smart Film y no film inteligentes o películas inteligentes o festival de cine inteligente? Cecilia, la idea no es que me pongas a mí contra la pared. No, mentiras, estoy tomando el pelo. Mira, Smart Films porque se asoció inicialmente al smartphone, que es como se le dice en el comercio a los teléfonos que tienen cámara, ¿ves? Esa es la razón. Y también una pretensión de mercadeo de
alcanzar países de otro idioma, pero sin duda yo comparto contigo, me causa rasquiña la traducción al español, al inglés de cosas que podríamos decir en español, pero en este caso es una razón de mercado. Es perder la lengua un poco, ¿no? Me parece que es importante no perder el bello español, el bello castellano que hablamos en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica. Lo comparto contigo perfectamente. Vamos a pasarnos al capítulo del cine. Y voy a entrar por al capítulo del cine por un lugar común. Estoy seguro que es algo que te preguntan todo el tiempo. Voy a entrar por Almodóvar. Ni más faltaba, ¿cómo no? Es un enorme lugar común. Y te voy a pedir que me hagas una infidencia. Después de que veamos esta escena que vamos a ver de Todo sobre mi madre, un fragmentico, y después te voy a pedir que me hagas una revelación. Veamos la escena, por favor. Vale. Manuela, desgraciadamente el resultado del encefalograma es el que nos temíamos. Hay que tomar una decisión, no tenemos tiempo. Seguir adelante, quiero ver si podemos resolver un asunto técnico. Cecilia, ¿tú quisieras por un momento desconectar los audífonos para tratar de oír sin los audífonos para ver si... Es que parece que no te están oyendo muy bien los espectadores. Hola. ¿Ahí está bien? ¿Está bien? ¿Mejoró? ¿Ahí está mejor? Sí, ¿Ahí está yo te mejor? oigo perfecto. Yo te oigo estupendo. Bueno, perfecto. Yo oigo más bajito con audífonos, pero bueno, no pasa nada. Voy a hablar más alto para voy a subir el volumen. Bueno. Cecilia, bueno, la escena yo ya la había visto varias veces, pero en función de la conversación contigo, otra vez me detuvo la escena, porque admiré profundamente, desde el punto de vista de tu trabajo, el quiebre tan brutal, intempestivo, que hace el personaje y que hace la actriz entre una situación de espera y romper de manera inmediata, casi en milésimas de segundo, a este dolor entrañable. A mí me resulta admirable, sé que eso es un trabajo que exige una gran calidad actoral, una gran fuerza, una gran concentración y sin duda es un momento que quizás para una persona desprevenida pasa desapercibido, pero a mí me resulta admirable ver a un actor hacer semejante quiebre y que yo se lo crea. Porque es muy fácil hacer el quiebre y que no te lo creas, pero este quiebre que haces lo compré al 100%. Y ahí me pregunté, bueno, ¿y cómo será una marcación de escena de Pedro Almodóvar? ¿Cómo te aborda ese secretico? Cuéntanoslo, por favor. Mira, justamente en esta escena en particular, Manuela, el personaje, hablaba, decía cosas. Y me recuerdo que le pregunté a Pedro si podía no hablar, si podía no decir nada y simplemente... porque no creía que una persona en esas circunstancias pudiera decir nada. Y adivinaba en la actitud de los médicos que su hijo había muerto. Yo creo que Manuela en ese momento, o sea, lo que yo hice actoralmente, lo que yo trabajé actoralmente era una espera con un profundo miedo, que ese miedo, el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte de mi hijo, ¿no? Y tenía que ver con la conexión con los médicos. El trabajo actoral siempre es de a dos. Si no hubieran ellos
cogido las sillas, en ese silencio en el que parecía que no pasaba nada, seguramente a Manuela no le hubiese pasado nada tampoco, pero la puesta en escena de Pedro, que era silencio, no decir nada a ellos, tampoco decir nada yo, porque aceptó que era mucho más cruento no tener palabras en ese momento, porque creo que no existen palabras en ese momento. Y creo que, bueno, la puesta en escena facilitó muchísimo ese rompimiento brutal que tiene Manuela, que se le parte el corazón, se le rompe el corazón en dos. Se terminó la espera. Cecilia, es muy valioso, teniendo en cuenta además que tenemos centenares de directores jóvenes oyéndote y que están siendo directores, algunos estudian, pero estoy segura la mayoría de manera intuitiva. Y acabas de señalar algo que a veces se pierde en la industria, me parece a mí, y es que el director trabaja con el actor para hacerle la vida fácil al actor. No, el director no es quien da órdenes y te manda a hacer cosas. Y eso que me cuentas, que tú le dices a Pedro Almodóvar, yo lo veo sin texto, lo veo como un rompimiento silencioso y entonces, supongo, tú me corriges, él te arma la escena para que tú tengas el tiempo de... No me la armó a mí. Él, porque Pedro escribe maravillosamente bien y seguramente esas palabras eran las literalmente maravillosas, a nivel literatura estoy hablando. Pero como veníamos ya esta escena creo que se grabó en la mitad de la película, ya llevábamos un tiempo trabajando, él se dio cuenta al mismo momento en que yo se lo dije, que era mucho mejor no ponerle palabras, ¿no? Y después él no es que me armó a mí, sino que armó la situación de tal manera de que aquello que tenía palabras fuera más... no creíble, porque la palabra no es creíble, fuera más orgánico, más real, más cercano al espectador, más cercano a la realidad de lo que le pasa a una madre frente a un no decir del médico, a que el médico salga y no diga nada. Me imagino que cuando hay buenas noticias para dar, los médicos tienen otra cara. Seguro, eso es verdad. Salgámonos del ámbito atractivísimo de hablar de Cecilia Roth y Pedro Almodóvar y en función de nuestra audiencia, cuéntame cómo es tu relación ideal, no, la que buscas, la que esperas, la que te hace sentir cómoda con el director. Yo creo que los directores son directores de orquesta, como los directores de orquesta y el actor es un primer violín. A mí me encanta que me dirijan, me gusta mucho que me dirijan. Después de preparar el personaje, por supuesto, y de entenderlo y de construirlo, pero el director sí es el autor más aún. El director sabe del personaje algo que yo no sé y yo sé del personaje algo que el director tampoco sabe. Esa unión del personaje atravesando al actor y el personaje escrito por el director, esa unión provoca, creo, la absoluta relación intimísima que hay entre un director y un actor y una actriz. A mí me sorprende y me sorprende siempre cuando hay un director que trabaja de esa manera, que saca de mí algo que yo desconozco de mí. Y que está en mí, evidentemente, porque si no, no saldría, pero que desconozco incluso. Pedro lo tiene, absolutamente. Pedro, yo creo que para dirigir a un actor hay que amar a los actores, porque es delicado el trabajo del actor. El actor está poniendo
su cuerpo. Y poner el cuerpo en un trabajo no es poco. Y todos sabemos que después de vivir o de actuar situaciones en las cuales estás poniendo el cuerpo de una manera muy arriesgada, digamos, por decir una palabra, el director tiene que cuidarte de eso también, ¿no? Tiene que cuidarte de que no te vayas del otro lado, de que no involucres situaciones personales, que no tengas resueltas. Yo creo, y eso me lo decía mi primer maestro de teatro, que por supuesto que uno tiene que usar, porque sale naturalmente, situaciones o sentimientos o emociones que conoce, pero no aquellas que no tiene resueltas, porque es peligroso. Me devolviste a Pedro Almodóvar y voy a remitirme a algo que encontré en una entrevista que diste, y es que pareciera que tú y Antonio Banderas son los actriz y actor que más han trabajado con Pedro Almodóvar, más películas tienen con él. Y me dio curiosidad si te pasó con Pedro que tuvieran el temor de estarse repitiendo, tú como actriz y él como director, a fuerza de trabajar tanto, o tenían una perspectiva clara que lo evitara. Háblame de eso, por favor. No, porque siempre los personajes que hice con Pedro fueron muy diferentes, muy diferentes uno del otro. Y yo hice 2 protagonistas con Pedro, que uno en Laberinto de Pasiones, cuando que fue su segunda película, con Imanol Arias, y luego Todo sobre mi madre, y en el medio muchos personajes secundarios, que todos los personajes en Pedro son, en general, yo no creo en los personajes pequeños, yo creo en los actores pequeños, perdón por los actores pequeños o actrices pequeñas, quiero decir comprometidos, no me refiero a pequeños. Yo creo que no hay personajes pequeños, hay que encontrarle a cualquier personaje es una persona, ¿no? Tienes que construirlo simplemente, aunque esté en una sola escena, por algo está en esa escena, está contando una historia. Y además, lo más importante que me parece en las películas de Pedro y en cualquier película, el actor digamos, más allá de quién es, quién sea y cómo haga su propio trabajo, está narrando una historia, no hay que olvidarse de eso, porque uno puede hacer todos los piripipis que quieras, pero lo que estás haciendo es contando una historia que no debe desdibujarse por actuaciones exageradamente narcisistas. Lo más importante es la historia que se cuenta. Cecilia, vamos a tocar el núcleo de nuestro festival de este año, y es, llegas tú con tu visión del personaje y con tu mirada de Cecilia, con tu mirada de mujer. ¿Y cuéntame por favor si recuerdas en algún momento o en general, cómo es esa compaginación de la mirada del director, aquella que sea masculina, con tu mirada tuya de actriz de mujer sobre un evento del personaje? ¿Cómo se concreta la mirada de mujer, que es de lo que estamos hablando en el festival? Difícil trabajar con directores machistas. Quiero decir, que no entiendan o que no vean que hay escenas que no están buenas, que son escenas que tienen miradas absolutamente machistas, patriarcales, que no hay que son indefendibles. Recuerdo una situación en Martín H. con Adolfo Aristarain, a quien amo y que es uno de los directores con los que he trabajado mucho y que ojalá podamos seguir trabajando. En una escena, no sé si te recuerdas de la película,
o si se recuerda a alguien que está mirando esto de la película, había una escena con Federico Lupi, era mi pareja, era mayor que yo, me trataba fatal. Entonces en un momento yo le dije a Adolfo, en una escena que teníamos en una mesa, y que él me trataba muy mal delante de gente. Entonces le dije a Adolfo, pero Adolfo, esto no puede ser, o sea, ¿cómo una mujer puede soportar este maltrato de un hombre? ¿Cómo puede seguir estando con ese hombre siendo tan maltratada? No, para mí no existe esa posibilidad, no es real. Y me dijo, es lo más machista que estás diciendo, es lo más machista que estás diciendo. Y tenía razón. Lamentablemente existen los femicidios, lamentablemente hay muchas mujeres que se enganchan, no es que se enganchan, sino que son patológicamente vinculadas en una relación patriarcal, dominante, violenta, y este personaje, aunque yo no lo quería, pertenecía a ese tipo había hecho con su pareja un vínculo patológico. Eso, un poquito más profundidad. Y antes de llegar allá, porque te voy a retomar este tema también de Martín H., además con una escena maravillosa que vamos a ver tuya, yo me pregunté si tú te diste cuenta de esto. ¿Tú te has fijado que, al menos en Todo sobre mi madre, Martín H. y Crímenes de Familia, el eje de tu personaje va entrañablemente atado al concepto de maternidad? No sé si lo hayas notado, seguramente sí, pero a mí me llamó mucho la atención que tengas el asunto de la maternidad tan ligado a tus personajes. ¿Lo habías notado? Mira, yo creo que son tres madres muy diferentes a las que les suceden cosas muy diferentes. Primero, Alicia en Martín H. no es madre, y querría serlo, o hubiera querido serlo, del hijo de Federico, con una enorme confusión también, ¿no? El personaje de Manuela pierde a su hijo, y el personaje de Alicia de Crímenes de Familia, con todo, lo delata, no es que lo delata, no quiero spoilearla a quien no la haya visto, pero ella asume que la mejor manera, que la mayor manera del amor, que el amor más absoluto de una madre con un hijo en esas condiciones es que pague por lo que ha hecho, y que ojalá pueda curarse de su patología, ¿no? Pero creo que las tres, sí, lo que a las tres les pasa, porque a las madres nos pasa, que hay una incondicionalidad y un amor que trasciende el amor hacia cualquier otra relación, ¿no? Y en ambas películas eso se ve. En las tres películas esto es una pregunta absolutamente hipotética. Ni siquiera tengo yo mismo una opinión sobre ella. Se me ocurre oyéndote. ¿Tú dirías que cuando se habla de la mirada de mujer en función de la narrativa audiovisual, en general la mirada de mujer, es inexorable atarla a la maternidad? De ninguna manera, para nada. No, para nada. Estos son tres personajes. Incluso, no sé si estoy tan de acuerdo contigo en relación a Martín H. Cuando ella le dice, yo quería que fueras mi hijo, creo que se refiere a la relación que hubiera querido tener con su padre, ¿no? Con el padre del niño. Claro que sí. Esa escena, por cierto, la vamos a ver. Pero antes de ver esa escena, quiero que veamos esta que coincide con lo que me dijiste hace unos minutos de tu visión del personaje en Martín H. Veamos, por favor, la escena. ¿Cómo se hace para que un tío se enamore de ti? A ver. Nada. ¿Se enamora o no se enamora? Pero no dramatices.
Lo que suele pasar es que uno tarda en enamorarse. O tarda en darse cuenta que está enamorado de alguien que estuvo a su lado todo el tiempo y que creyó que le era indiferente. Tú tienes que seguir coqueteando y seduciéndole. No pierdas esa alegría y esa belleza que tienes. Puede que las cosas no sean como tú las ves. Es posible que él no lo sepa, pero está contigo. Y si está contigo, es porque te quiere. No, porque no le molesto. Yo soy el tipo de chica que a los hombres les resulta cómodo. No soy fea, tengo el sí fácil, el orgasmo todavía más fácil, soy sensual, apasionada, simpática, nada celosa. Cuando estoy con un tío acepto lo que me da, no exijo imposibles. Cuando la cosa se pudre, el cebado yo me voy, pero sin escándalos. Moderna y pragmática, o sea, una pelotuda. Bueno, ¿qué sientes ahora, casi cerca de 20 años después de haber hecho esta escena y con todo lo que has madurado y has crecido del Parlamento de este personaje? Bueno, sobre todo le contesta al Parlamento del personaje de Eusebio Poncela. El personaje de Eusebio Poncela tiene un discurso machista absolutamente, ¿no? O sea, sigue coqueteándole, él te quiere, por eso está contigo, no, de ninguna manera le dice, sal de esa relación porque te hace mal. Y ella creo que ella tiene conciencia de que necesita a un hombre para completarse, ¿no? Que es terriblemente duro. Y así termina Alicia también, ¿no? En la película. Tampoco quiero spoilearla, pero así termina Alicia en la película, ¿no? Con su brutal inseguridad, su brutal soledad, su necesidad de que el hombre con el que está le dé lo que ella no tiene, y eso es imposible. Eso es imposible. A mí el Parlamento me resulta valioso en términos, digamos, muy crudos, porque pareciera el manifiesto de cómo llevarse a sí mismo a una tragedia, ¿no? Desde el punto de vista de una mujer, inclusive de un ser humano que se considere como se considera Alicia en ese manifiesto de su existencia, va directo a una tragedia, ¿no es cierto? Totalmente, pero además en este caso, que parece una comedia, porque ella lo cuenta casi con actitud de comedia, la tragedia sucede. ¿Qué sucede? A mí, Martina H. me parece que es una tragedia griega contada con cinematografía del siglo XX. Es una tragedia griega, ¿no? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Es una película muy dura. A mí me gusta mucho Martin H., pero es una película muy dura. Vista ahora también, creo que no ha perdido esa cualidad, ¿no? Admiras, y yo te acompaño, no en tu proporción, porque no tengo la fortuna de conocerlo ni de haber trabajado con él, pero lo admiras yo también a él, a Federico Lupi, enormemente. Y quiero que veamos una escena de él, en donde no estás tú, de Martin H., porque te voy a conectar con otro tema de tus películas. Veamos la escena, por favor. No entiendo qué coño te pasa. No es lo más natural que un hijo viva con su padre. Se supone que un padre que quiere a su hijo quiere tenerle cerca. No es quererlo, es peor. Es mucho más fuerte. Si tuvieras hijo no haría falta decírtelo. No es joda cuando uno dice que es capaz de dar la vida por su hijo. Tenés miedo, no se puede controlar, tenés miedo a que le pase algo, querés estar siempre con él para cuidarlo, pero sabés que no puede ser. No es miedo a que se muera, es miedo a que le pase algo, a que sufra. No podés ni pensar en que se puede morir, te duele pensarlo, te da pánico porque sabés que si eso llega a pasar, no vas a sufrir ni te va a doler. Te va a destruir. Vas a dejar de existir aunque sigas viviendo. Si se muere, te morís con él. Así de sencillo. Qué actorazo, Dios mío, qué actorazo. Qué actorazo, qué actorazo. Realmente Lupi era un grandísimo actor.
¿Tú en aquel momento estabas estrenándote como mamá de Martín? ¿Estabas cercano a tenerlo o lo acababas de tener muy cerca? No, todavía no. No, todavía no. Esto fue después de Todo sobre mi madre. Ahora tienes a Martín de 21. Ahora tienes a un Martín de 21 años. 21 años, Dios. Y oímos este parlamento. ¿Qué opinas de ese parlamento y de tú como madre y de una madre en relación con el hijo, de acuerdo a lo que dijo el personaje? Yo creo que es verdad. Mira, mi madre falleció hace 20 días. Es terrible la muerte de una madre. Terrible. La madre es la eternidad, es parte, tú eres parte de ella, ella es parte de ti. Una parte tuya se va con ella, la infancia, algo que ya no va a suceder con otra persona. Pero es natural que los padres mueran antes que los hijos. Lo que no es natural es que un hijo muera antes de un padre, de una madre. Y ahí creo que tanto Federico en esta escena maravillosa, como Manuela en Todo sobre mi madre, se destrozan, te mueres con tu hijo, yo creo que sí. Tengo una persona muy cercana, una mujer muy cercana, a la que, bueno, se murió su hijo con 19 años y no volvió a ser la misma nunca más, no lo será. Estoy contigo. El manifiesto de nuevo que hace Federico en esa escena me parece que es indiscutible. Voy a alejarme de esta zona. Vamos a evitar la escena de la playa, Juan, y vamos a ir directo a la de los niños. Te voy a hacer una pregunta completamente cinematográfica de lo que es la vida de un actor y una actriz maduros, robustos, sólidos como tú, y sobre lo cual hay un mito. Y rodemos la escena de los niños y luego hago la pregunta, por favor. Cuidado, mi amor. Este es un regalo para vos. Feliz cumpleaños, mi amor. A ver. Despacito. Espérate que lo saco yo porque está muy atrás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Muy bien, chicos. Feliz cumple, Martín. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Voy a invitar a La pregunta va a una cosa mitológica que hay, dicha inclusive por algunos grandes actores de la historia del cine mundial, que dicen que les aterroriza trabajar al lado de niños, que da mucho miedo trabajar al lado de un niño, incluidos de niños y de animales. Esa es la leyenda, que no puedes trabajar al lado de niños ni de animales porque te roban la escena. Es ridículo, es antiquísimo. Es como lo que hacían algunos actores de robar plano y esas pelotudeces esas cosas que se quedaron en el tiempo, me parece. Es difícil trabajar con un niño tan pequeño, tenía 3 años, cuando rodamos la película, fue el año pasado, tenía 3 años Santi, que también se llama Santi en la vida y en la película, y lo que había que hacer era seguirle, o sea, ir contando
la historia, pero siguiéndole a él, no obligándole a decir frases que no iba a decir. No entendía muy claramente que estaba filmando. Acababa de cumplir 3 años y esa era fundamental, que no fuera mayor. Así que, pero no fue difícil. ¿Sabes que no fue difícil? Creamos una relación muy rápidamente. Ensayamos mucho esta película, que te conté que es una película de muy bajo presupuesto y de 4 semanas de filmación. Y a pesar de eso, y por eso mismo se ensayó muchísimo. Ensayamos como mes y medio, todos los actores, para tener muy claro cómo iba a ser el rodaje. Y enseguida pillamos una muy buena relación con Santi y nos divertíamos juntos. Así que creo que tanto en la película como en la vida, durante la película, el vínculo más intenso era con el niño, con el que yo estaba muchísimo, tenía muchísimas escenas con él. Sientes, a veces es admirable, me llamó mucho la atención porque de todas maneras son escenas complejas y la escena casa perfecto, no en ningún momento la escena hace concesiones con la historia por el hecho de estar los niños allí, pero la relación tuya con los niños es absolutamente real, o sea, no hay la menor duda de que eso estaba pasando. Voy a hacerte 2 preguntas más, a mi pesar. Yo quisiera quedarme hablando contigo más o menos 7 años y 2 días, vamos a reducirlo un poco. Y voy a hacer 2 preguntas más porque me muero de ganas de que las personas que nos están viendo tengan la oportunidad de hablarte. Son 2 preguntas que me parecen indispensables antes de cerrar yo mi participación y que oigamos a las personas. Esta es importantísima. ¿Tú cómo abordas el guión? Te llegó el guión, ya hiciste toda la cosa, te llamaron, ya eres tú, te llegó el guión. ¿Cómo lo abordas, Cecilia? No, pero nunca, yo leo primero el guión antes de decidir si hago la película o no hago la película. Cuando ya elegí el guión para trabajar, cuando ya estoy en la película, ya decidí, porque ya lo leí 1 o 2 veces y me pareció que coincidía con algo que yo quería contar o que despertaba desafíos interesantes, y la historia es interesante, y el personaje tiene un pasaje a lo largo de la película en el que a mí me encantan los personajes y bueno, así es el cine, ¿no? Los personajes que a lo largo de la película van convirtiéndose van empezando a entender algo que antes no entendían, ¿no? Que hay una bisagra antes y después, ¿no? Creo que las películas en las que eso sucede, en las que los personajes tienen ese arco, son las más interesantes, y que provocan mucha identificación con la gente, ¿no? Que también tiene ese arco en la vida, ¿no? En algún momento. Empiezo por leer la historia, por entender bien la historia, y por entender qué cuenta el personaje que yo voy a hacer en la historia, qué es lo que está contando de la historia, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, qué es lo que la actriz tiene que saber, pero no el personaje. También, bueno, empiezo a construir desde diferentes maneras, depende de la película y depende del personaje, con esta Crímenes de Familia, que es una clase social muy particular, la de Alicia, muy religiosa. Yo me sentaba en los bares en los bares de ese barrio, a mirar muchas mujeres, sus formas, sus maneras, lo que pensaba que había detrás de esas miradas, sus supuestos dolores o faltas o carencias que yo creía que tenían mirándolas. Soy muy observadora, me gusta mucho eso, observar y inventar
o creer como un detective que lo que estás pensando es así, sucede. Y después también empiezo a juntar lo que ese personaje ha observado por mí. Siempre tengo un diario de los personajes, escribo como un diario desde el personaje, ¿no? Y un perfume, y elijo, me meto bastante en cómo se viste, como toda la parte externa y todo lo interno, la construcción de una realidad paralela, ¿no? Y trato de usar lo que sirve de mí y renunciar absolutamente a aquellos, aquellas cosas que uno lleva siempre consigo sin darse cuenta, ¿no? Em, y creo que la construcción que a partir de la construcción de la estructura de un personaje, de una historia que lo contiene, a partir de ahí el personaje puede jugar con montones de facetas, porque los malos no son solo malos, los buenos no son solo buenos, no son binarios los personajes, ni nadie, ni ninguna situación es binaria. Entonces, me gusta que se contradigan, que parezca que parezca no, que sientan que antes de decidir algo se los vea dudar, aunque parezca que esa decisión es totalmente clarísima y le corresponde a esa personalidad. Entonces me gusta jugar con quien estoy inventando, pero básicamente vinculado con la historia que tengo que contar, no me puedo ir de eso. Ese es la dimensión maravillosa de la creación del actor, ¿no? Porque se supondría que no tiene nada que crear si está el guión y si está el director, y es ahí. Describiste maravillosamente qué es la dimensión creativa del actor. Creo que lo quiero resaltar para nuestros asistentes a toda esta entrevista, y es que lo que revelaste es la dimensión donde el actor es creador también. Voy con mi última pregunta y vamos a dar lugar a las preguntas del público, y tiene que ver con el festival, tiene que ver contigo, tiene que ver con un sentido de la vida. En Smart Films hay premios, y hay el Gran Smart Films y hay los premios de Smart Films. Pero la filosofía de Smart Films es que el premio es una especie de antorcha que se le da a alguien para que la aporte y la entregue al siguiente año, porque estamos convencidos de que no hay nada mejor ni peor, que todo el mundo hace lo que tiene que hacer y que desafortunadamente alguno lleva la antorcha y no todos, que es lo que quisiéramos. Y quiero que tú nos digas, una mujer tan premiada, ¿qué significa para ti los premios? Primero me dan terror. Si estoy nominada para algo, me da terror. No me siento cómoda. Quisiera no tener que ir. A ver, es mejor. Yo creo que el premio es el premio. Los premios reales son los premios de la gente que tú confías y que te dice las verdaderas cosas que pasan, ¿no? que ven en tu trabajo, bueno, malo, mejor, peor. Pero claro, tampoco me puedo hacer la tonta, los premios, es mejor ganarlos que no ganarlos, seguramente, pero sin duda, pero no me reportan demasiada. No hago las cosas para los premios de ninguna manera, no pienso en los premios cuando estoy trabajando, no vienen, han venido, me siento agradecidísima, muy agradecida, pero también pienso, cuando fui jurado varias veces, pero cuando fui jurado del Festival de Venecia, que es un festival muy de clase A, se le llaman algunos festivales, como el de Cannes, Venecia, San Sebastián, que las películas no pueden ser estrenadas antes de presentarse en los festivales. Sentía que era tan injusto lo que estaba haciendo, porque ¿cómo puedes elegir una cosa mejor? O sea, es muy difícil elegir
esta película es mejor que esta. ¿Con qué derecho, no? Es muy difícil ser jurado y es muy difícil y es muy injusto ganar un premio o no ganarlo, me parece. Dificilísimo, muy difícil y doloroso. Magdalena, ahora tú me vas a ayudar con las preguntas. Me dicen que hay una persona con la mano levantada, Nicolás Meneses. Nicolás, por favor, pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, Cecilia, muchas gracias como por estar aquí, por tu actitud tan bonita, y a Smartfield por esos espacios y esos conversatorios tan chéveres. Bueno, en mi pregunta, perdón, estoy nervioso. Mi pregunta va desde mi punto de vista como director, bueno, como joven director que está iniciando. Yo tengo en este momento que atender a actores naturales, es decir, que nunca han actuado en su vida, que son personas que tampoco se han interesado. Entonces, mi pregunta, te voy a hacer dos preguntas. Primero, teniendo eso en cuenta, quisiera saber qué como director o qué errores uno como director puede cometer con sus actores, como que hacen ser contraproducentes y no sacarles el máximo potencial, y más que todo con estas personas que son actores naturales. Pues que no han estudiado nunca, pero que les gusta actuar, eso es lo que no terminé de entender. Sí. Están contentos con esto y que no tienen experiencia. Sí, igual digamos nosotros como jóvenes, yo iniciando como director, igual mis otros compañeros que también están iniciando y tienen las ganas, pero todavía no son actores porque pues por algo hay que comenzar. Entonces, ¿Han estudiado algo o no? Bueno, en este caso, en el corto que estoy haciendo justo ahora, tengo personas que no han estudiado nada, pero les gusta mucho y de pronto han tenido alguno que otro taller. Y por otro lado, tengo personas que son totalmente... La pregunta es, ¿no es gente que tú cogiste en la calle porque se parece a la idea del personaje que tú quieres que aparezca en la película? Bueno, mi actor principal es cercano, ¿sí? O sea, no es de la calle. Sin embargo, hay algunos otros personajes que sí son desconocidos precisamente por lo que implica tanto en producción, y es lo que tenemos ahora, y pues por más facilidad de realismo. Entonces... Okay. Es muy difícil la pregunta que me haces, es sumamente difícil. Yo les dejaría hacer, que ellos propongan, ¿no? Incluso con los textos también, que no sean tan estrictos los textos, que puedas contar la película sin que los textos sean tan estrictos, y que ellos por ahí propongan cómo se sienten más cómodos, cómo se mueven más cómodamente, y que por ahí vos pongas la cámara en relación a cómo son, a no estar tan decidido a una puesta de cámara tan fija como para que ellos se note que les cuesta ir de un lugar a otro, o que no es natural. Y les pondría muchas acciones para hacer, porque cuando uno hace acciones, tiene acciones, se olvida de los textos y puede... Acciones no necesariamente, acciones no quieren decir que tenga que hacer una cosa como llenar un vaso, no. No sé explicarlo, pero comer un chicle, mientras, no sé, contar dinero, no sé, es que es muy difícil la pregunta. Yo haría que hagan lo más parecido a la vida que llevan. Ok, gracias Cecilia. Ahora María Valcárcel pregunta. Micrófono. María. Hola. Sigue. Hola. Y ahora sí. Hola, bueno, primero muchas gracias, y a Smartfield y a Cecilia. Te confieso que estaba muy emocionada de saber que ibas a ser la invitada, porque, ay Dios, va a llorar, porque yo tengo un recuerdo de muy chica, creo que incluso muy chica para haber visto Todo sobre mi madre, y pensar, soy actriz yo,
y pensar, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Y con varios actores he tenido esta conversación de un momento en el que ves una película, una obra, algo, y es como un momento de iluminación en el que dices, wow, esto me parece increíble, quiero algún día hacer eso. Quiero saber si, bueno, primero agradecerte por esa obra de arte y preguntarte si eso te pasó, si alguna vez viste una obra, una película en la que dijiste, esto puede ser lo mío. Seguro. De todo sobre mi madre. Por supuesto que me pasó. Cuando era chica había una actriz argentina que me fascinaba, que se llamaba Bárbara Mujica, que murió muy joven, pero era una de las grandísimas actrices y yo quería hacer lo que ella hacía. En Colombia lo conocen porque a David Stivel lo conocen, ¿no? ¿Se acuerdan de David Stivel? Bueno, fue la primera mujer. ¿Perdón? Me escucho doble. Fue la primera mujer de David Stivel y era una de las mejores actrices que yo había visto en mi vida y yo quería de grande ser así y hacer las obras que ella hacía y las películas que ella hacía y claro que me pasó y me pasa, me sigue pasando con grandes actrices que pienso en algún momento yo quiero hacer algo así que están haciendo ellas y tengo muchas personas y muchas mujeres y muchos actores y actrices que admiro enormemente y que siempre pienso yo no voy a poder llegar a hacer esto nunca en mi vida porque esto es superior, esto es de otro planeta. Gracias, Cecilia. Tiene levantada la mano ahora Juanita Aguilar. Hola a todos, hola Cecilia, pues escuchando tu historia me identifico mucho porque quiero ser actriz cuando grande y saber que tú no has parado, aunque te tocó irte a España y ahí hacer tus sueños. Y te quería hacer una pregunta que es, de todas las películas que has hecho, ¿cuál te sientes más identificada con? Qué preguntas tan difíciles las de todos y todas. No, identificada me siento con todas las películas que hice. Siento que hay un momento que las amo, las quiero, las he vivido con mucha entrega. Así que yo creo que todas. Por ahí alguna no tanto. Muchas gracias. Sigue con la mano levantada ahora Pedro Palomino. Buenas tardes, Cecilia, Mauricio y comunidad Smartfield. Quería pues dar las gracias primero pues por este espacio tan chévere de compartir las experiencias que Cecilia ha realizado durante su vida. Quiero comentarle que pues somos de parte del equipo de Telemedicina muy admiradores fervientes del trabajo que ha realizado y pues tenemos una pregunta pues, relacionada con la película a la cual estaba haciendo referencia, en la cual queremos saber cómo se rompen esos estereotipos de paternidad y maternidad según el argumento que da Almodóvar. Esto muy relacionado pues cómo se mostraban las familias en ese momento y cómo pueden verse vistas actualmente. Quisiéramos saber qué opinas de eso. No entiendo la pregunta, perdón. Sí, o sea, en la película se muestran diferentes... Todo sobre mi madre. Sí, correcto. Sobre todo sobre mi madre. Entonces hay unos estereotipos marcados de paternidad y maternidad según el argumento que da Almodóvar. Entonces, ¿cómo van relacionados? Perdón, ¿qué estereotipos, por ejemplo? Los estereotipos de el homosexualismo, de toda la connotación que tiene la película. Entonces quisiéramos saber... No creo que sean estereotipos.
¿No son estereotipos? No, yo creo que al contrario, que en ese sentido Pedro se adelantó a temas de género que ahora están muy presentes, que es un hombre que cambia de género, que es una mujer, que es Lola, con la que yo tuve un hijo y con la que luego Penélope tiene también un hijo. Creo que hay una modificación del estereotipo convencional y conservador de hombre-mujer. Exacto, entonces digamos que visto desde la realidad actual podemos observar que estamos viendo muchas de esas realidades que antes eran de pronto como una especie de tabú más ya enfocadas a una forma de libre pensamiento, una forma libre de mostrarse en la actualidad. Sí, creo que sí. Creo que sí, creo que en este momento todos los temas que tienen que ver con género, el LGBTG, todos los movimientos feministas y de transgénero, hay tantos géneros que ni siquiera caben creo que hay más géneros que letras del abecedario. Y creo que es más, en este momento todo esto está saliendo a la luz y se puede contar y hablar de estas cosas. No, hace 20 años en la película de Pedro era menos se hablaba menos de todo esto, era más conservador todo, ¿no? Cecilia, yo te agradezco mucho la generosidad que estás teniendo, porque claro, estos son cientos de muchachos con la cabeza congestionada, llena de preguntas, y además me imagino historia, temores, y aprecio profundamente y apreciamos el trabajo que estás haciendo por contestar lo mejor posible. Voy a darle paso a Magdalena, que tiene 3 preguntas desde el Facebook, por favor, y después de eso ya nos vamos ¿Me pueden hacer un favor ustedes a mí? ¿Puedo ir 2 minutos al toilet? Sí. Es parte de la tradición de SmartFilms. Oliver Stone lo hizo también. Se paró y se fue. Por favor, discúlpenme. En 2 minutos estoy. Los dejo con mi gato. Dale. Bueno, entonces, vamos a tener 3 preguntas que son 3, Magdalena, de Facebook, y luego de esto vamos a ir cerrando. Quiero decirles que estamos muy agradecidos por la cantidad de gente que tenemos vinculada a la transmisión. Realmente estamos sorprendidos, nunca nos imaginamos que fuéramos a tener tantas visitas. Nos preparamos en esta ocasión porque, no sé si lo saben, en el primer SmartFilms nos atropelló el éxito, y cuando entró tanta gente a las redes se reventaron los servidores. En esta ocasión tenemos suficiente espacio para que todos estén allí. Estamos sorprendidos por la cantidad de personas que están en la entrevista y les quiero agradecer muchísimo el haber ingresado. Perdón un segundo, me dicen algo aquí. Que en YouTube se cayó la transmisión y que no sabemos por qué, porque YouTube la tumbó. Ok. Me dice el departamento técnico que nos ofrecemos excusas porque YouTube canceló la transmisión. No fue un problema nuestro. Algo no le gustó a YouTube y cancelaron la transmisión. De pronto fue algún tema musical que pasó, alguno de esos accidentes que ustedes conocen, y por esa razón no tenemos la transmisión en YouTube. Entonces, bueno, les decía, mañana arrancamos el festival como tal. Se los voy a recordar mientras Cecilia está en lo suyo. Vamos a empezar a proyectar los cortos. Esta es una experiencia increíble. Nos inventamos un espacio virtual para que ustedes vayan a la sala, entren a la sala, se sienten, hablen con los creadores del libreto, hablen con el director cuente y contextualice su película. O sea, tal y como pasaba en los años anteriores en el espacio real de CAFAM, hemos construido un set virtual parecido a los sets virtuales de ciertos juegos que hay en las redes como Second Life y todo eso. Ustedes pueden caminar, pueden entrar a la sala, pueden hablar con la gente, pueden preguntar. Es una experiencia que nos tiene a nosotros mismos sobrecogidos. Jamás imaginamos que fuéramos a inventarnos en tan poco tiempo un espacio tan apasionante como el que tenemos preparado para ustedes en esta ocasión. Ya volvió Cecilia. Cecilia, vamos de nuevo. Gracias. Magda, todo tuyo.
Bueno, Cecilia, tenemos unas preguntas por Facebook, elegimos unas pocas, agradeciendo tu tiempo de estar acá y agradeciendo a todos los que están conectados. Bueno, me dice Ira Fronten, una pregunta. ¿Nunca tuvo Cecilia problemas con el acento peninsular para trabajar con Pedro Almodóvar? ¿No? Es más, cuando hice de Argentina en alguna película con él, no, nunca le molestó mi acento, ¿no? Bien. Daniel Negrete pregunta, ¿qué tan flexibles han sido los directores con los que has trabajado frente a tus opiniones, tanto en el guión como en el set? Yo creo que la experiencia y el tiempo de trabajar te da más tranquilidad en relación a hacer preguntas o a pedir algún cambio o a proponer algún cambio. Seguramente yo no me atrevía hace unos años, al principio de mi oficio, pero con el tiempo y con la relación que vas creando con los directores, que a lo mejor ya has trabajado más de una vez, siempre es mucho más posible. Sí, han sido flexibles y han sido siempre escuchas totalmente. Bien, y bueno, y una última que realmente es como una propuesta que te hace Juan Miguel Beltrán Hernández, que te pregunta, ¿te gustaría trabajar en un cortometraje colombiano que voy a realizar y presentar en Smart Films el próximo año? Que me mande el guión. Perfecto, bueno, Juan Miguel Beltrán, mira, ahí tienes la respuesta de Cecilia Roth. Bueno, tenemos muchísimas más, pero pues entendemos el tiempo tuyo y el tiempo también de la gente que está con nosotros. Así que bueno, Mauricio, te dejo de nuevo para despedir a Cecilia. De parte de todos, muchísimas gracias por tu generosidad desde el momento en que te contactamos. Por favor, ha sido un placer para mí. Un placer y de verdad, tanto por la mañana como ahora, escucharlos a ustedes, saber que hay muchos jóvenes, chicas y chicos con ganas de hacer cine en todos sus sentidos técnicos, actores, mucho talento, y que sigamos haciendo mucho cine en nuestra región, ¿verdad? Que hace falta escuchar hablar en nuestro idioma, cine hispanoamericano, siempre dan muchas ganas de vernos y de conocernos, ¿no? Y de hacer coproducciones y mezclarnos y que dé igual el acento de todos. Cecilia, llegó el momento que, entonces, para decirlo en términos de cinematografía, esta preciosa película protagonizada por Anthony Hopkins que se llama La Tierra de las Sombras, que pone en evidencia algo tan cierto, y es que cuando algo se abre en algún lugar del futuro, algo se cerró, ¿no? Es inevitable. Entonces, donde hay luz hay sombra, y tengo la tristeza de despedirme de ti, de no haber podido estar contigo en el set frente a frente. Me la quedas debiendo. Voy a ir a Buenos Aires a pagarme esa deuda. Y para cerrar, quiero proponerte un juego de imaginación pequeñito, y es que quiero que hagas de cuenta, por favor. No importa si creemos en Dios o no, eso no es el punto. Voy a jugar a que Dios te habló. Independiente de que lo creas o no, o que yo lo crea, vamos a jugar a que Dios te habla y te dice, bueno, Cecilia, te vas a despedir de toda esta comunidad, cerca de 600, 700 personas que nos están oyendo, te vas a despedir de toda esta comunidad, pero este Dios te dice, en esto que vas a decir en el próximo minuto, lo va a oír la humanidad entera. Y te lo va a escuchar y lo va a recibir. Entonces Dios te dice, te doy un minuto para que le hables a la humanidad entera sobre lo siguiente. Y te dice Dios, dile a la humanidad, desde la mirada de mujer, desde tu mirada de mujer, ¿qué deberíamos contar en el cine? Eso me lo pregunta Dios. Mira, qué amable. No, yo creo que... No, yo no creo que deberíamos contar algo. Yo creo que se pueden contar historias de todo tipo y que creo que
Yo creo en la inclusión, como hablan ustedes también de la inclusión. Las historias nos pertenecen a todos, a la humanidad, a mujeres y a hombres, pero todavía nos debemos, tal vez, contar intimidades y profundidades de la mujer, pero ya vendrá. Cecilia, gracias. Ahora seguimos. Gracias a ustedes, un placer. Un placer, ya nos veremos personalmente. Me lo prometí a mí mismo. Hasta muy pronto. Chao, chao. Chao, chao. Vamos con Yesenia. Gracias, Mauricio Navas, y mil gracias, Cecilia Roth, por darle apertura a la inauguración de nuestro festival. Nos vamos a quedar con esa memorable conversación en nuestros corazones. Comunidad Smart Films, esto es apenas el comienzo. Ustedes son la razón de ser de nuestro festival. Y como se los hemos dicho muchas veces, queremos ser aspiracionales. Que los juveniles sueñen con llegar a aficionados, los aficionados a profesionales y los profesionales a ganarse ese gran Smart Films. ¿Qué es el gran Smart Films? Es el momento en el que se enfrentan los mejores cortometrajes de Colombia con los mejores cortometrajes de México de la categoría profesional del año pasado 2019. Y me complace mucho saber que el año entrante habrá paraguayos ahí. Este año, esa difícil tarea la tendrá Mike Camfer, que es el ganador del Oscar de la película Titanic, quien hará en vivo y en directo la calificación de esos cortometrajes a estos dueños de cortos. Así que veamos quiénes son los nominados. 1, 2, 3 y aquí me tendrás otra vez. 5, 6, 7, la muerte nunca miente. ¿Y si no la quiero dejar ir? Llevo 10 años esperando este momento. Esta indiferencia llegó al final. Nos trajo aquí, una vez más. Se abre oficialmente el estreno de nuestros cortometrajes y las votaciones. En este momento los dejo con el corto ganador del Gran Smart Films del año pasado, Una última vez, dirigido por Mateo Moya, quien este domingo 22 de noviembre le entregará la antorcha a ese nuevo ganador. Y no se les olvide que yo soy Smart Films. Papá, ¿me cuentas la historia de mamá? Bueno, te la voy a contar una última vez. Tu madre era una hermosa guerrera que se encontraba en un mundo oscuro y lleno de zombies. ¿Zombies? No, papá, zombies no. ¿Zombies no? Está bien. Era la protectora del reino del sol naciente. Un lugar lleno de paz y alegría. Se decía que con tan solo una mirada podía derrotar a sus enemigos y hacerlos huir llorando como bebés. Mamá hacía parte de una orden de guerreros basados en los valores escritos en el Cafam y se le encomendó la tarea más importante del reino: darle muchos besos al rey. ¡Papá! ¿Qué? Y también proteger la reliquia más preciada de todas, el gran collar del alba, cuyo dije guardaba el primer amanecer del universo. Todo iba bien, nadie podía contra el poder de mamá, hasta que un día apareció Cáncer, un villano del cual nunca se creyó atacaría el reino.
era tan poderoso que con solo su presencia hacía que las personas perdieran su energía e incluso su pelo. Mamá, muy valiente, se enfrentó a él en una de las guerras más épicas que hubo en el reino. Una guerra que duró no solo días, sino meses. Ella era muy poderosa y ganó muchas batallas, pero con el tiempo su fuerza se fue agotando. Así que descubrió que la única forma de terminar con su enemigo y salvar al reino era desapareciendo con él. Se dice que la última vez que se le vio estaba hermosa. Encomendó el collar del alba al alma más pura que tenía el reino y partió a la batalla. Después de ese día, el reino tuvo que aprender a seguir sin su más grande guerrera, aquella que luchó contra el villano más poderoso, salvando así el collar del alba. Aunque la tierra sea removida y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan las turbulentas aguas y se tambaleen las más altas cumbres a causa de su bravura, Dios dejó oír su voz y la tierra se desmorona. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan y vean las obras del Señor, que ha hecho desolación en la tierra. Y abracémonos como hermanos. Papá, ¿será que veremos a mamá? Nuestro último día.
muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy para acompañarnos en esta jornada de retransmisión con algunos de los mejores momentos en la programación de GFAC 2020. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos mañana para seguir explorando más contenidos con lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la tecnología y la economía.